Seguimos haciendo estas catequesis, mirando a Cristo presente en la Eucaristía, en el cual estamos presentando a los maestros de oración. Como estamos en nuestra archidiócesis de Toledo con los consagrados, con los hombres y mujeres que siguen a Cristo pobre, casto y obediente a través de la vida consagrada, hoy vamos a presentar a Santa Soledad Torres Acosta, Virgen, que sabéis que nació en Madrid el día 2 de diciembre. Estoy leyendo cómo la presenta en la liturgia de las horas, su fiesta, que es el 11 de octubre. O sea, ella es madrileña, por eso también hay una imagen en la Almudena. Y también murió en Madrid el 11 de octubre de 1887, cuando el párroco de Chamberín se propuso fundar un instituto de religiosas dedicadas a la asistencia a los enfermos en su domicilio. Esta mujer vio cómo era su profunda llamada. Soledad fue la pieza clave de dicho instituto, que se llamó Congregación de Servas de María, ministras de los enfermos. Tanto en Talavera como en nuestra archidiócesis en Toledo, ellas tienen casa, y fue beatificada por Pío XII el 5 de febrero de 1950 y canonizada por Pablo VI, el Papa Santo San Pablo VI, el 25 de enero de 1970. Esta es la figura de Soledad Torres Acosta, que está enraizada en nuestra archidiócesis de Toledo y que no queríamos dejar de presentarla como otros muchos testigos, hombres y mujeres consagrados que estamos presentando, con la pregunta: ¿cómo oraba Santa Soledad Torres Acosta? ¿Cómo era su oración? ¿Cómo sabía la oración de esta mujer? Todos conocemos a las siervas de María, sabemos su gran labor que hacen con los enfermos, pero ¿qué hay detrás de un carisma? ¿Qué hay detrás de esta mujer que es capaz, en un momento complicado y difícil, también participa en una pandemia de las complicadas que hubo en Madrid, y no se importa tirarse a la calle con tal de que pudiese verdaderamente socorrer a las personas más vulnerables y en aquellos momentos totalmente jugándose la vida por la caridad? Mirad, vamos a hacer como siempre, como tres apartados. Vamos a tener luego el testimonio de Sor Yolanda Pinto, cuando yo termine de hablar, que lo va a presentar, y también de María Ángeles Fernández, en que van a hablar un poco de cómo viven la vida de oración, la vida de encuentro con el Señor estas mujeres. Cómo lo viven, que han brotado precisamente de la fundadora, ¿no?, de Santa Soledad Torres Acosta, que fue, como digo, canonizada por el Papa San Pablo VI. Mirad, la oración es la fuente inagotable de santidad para la persona que se encuentra con Cristo. Dime cómo oras y te diré cómo es tu santidad. Dime cómo tienes tu relación con Jesucristo y te diré verdaderamente si esa relación con Jesucristo te lleva o no te lleva a vivir esa caridad y esa entrega y ese servicio a los demás y a los que Dios pone en tu camino, ¿no? Por eso me parecía muy luminosa la homilía que el Papa San Pablo VI proclamó el día en que fue canonizada Santa Soledad Torres Acosta. La presentamos porque es una maestra de oración. Podemos decir que ella unía como nadie oración y vida. Ella, porque podía verle, como también hemos presentado muchos otros autores, otros maestros de oración, que viven la oración, y en esa dimensión orante que tienen, pues también esto les lleva profundamente pues a otro tipo de apostolados, pero ella le llevó a los enfermos. Por eso yo creo que la homilía del Papa nos puede como hacer descubrir cómo oraba esta santa mujer,
¿Cómo era su oración? ¿Cuál era su profunda espiritualidad? Claro, evangélica, porque si realmente ella funda un instituto religioso que va a visitar a los enfermos, ella enlaza enseguida a todos los que estamos aquí y los que estáis siguiendo esta catequesis sobre la oración, Escuela Diocesana de Oración, aprender a orar orando, que ese es el lema que estamos siempre viviendo, y por eso lo hacemos precisamente aquí, en una capilla donde se está orando y adorando. Pues es precioso porque en esos momentos nosotros sabemos, ¿no?, y nos puede ayudar, que ella vive el texto de Mateo 25, porque estuve enfermo y me visitasteis. También dice Jesús, estuve desnudo, estuve en la cárcel, estuve hambriento, estuve sediento. La vida de oración le lleva, por ejemplo, a la Madre Teresa de Calcuta a evangelizar a los pobres más pobres de los pobres, de tal manera que ella tiene una intervención muy curiosa que dice, si un día hubiese pobres en la luna, iríamos a fundar allí, porque donde hay pobres, allí tiene que estar una misionera de la caridad. Pues podríamos decir que Santa Soledad Torreacosta llega a decir, donde esté un enfermo, allí vamos nosotros a visitarlo, allí estamos nosotros a consolarlos. Este texto de Mateo 25, que es un texto que a mí me ha ayudado muchísimo en mi vida, este texto que es clave en toda la espiritualidad cristiana, dice el Papa San Juan Pablo II que no es un texto solo de caridad. Este texto, Señor, ¿cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos en la cárcel? ¿Cuándo te vimos enfermos? ¿Cuándo te vimos hambriento? Dice el Papa Juan Pablo II que es sobre todo un texto cristológico, podríamos decir cristocéntrico, porque donde vamos a ser juzgados y examinados es siempre por Cristo con Él y en Él, o por Cristo en cabeza, o por Cristo en su cuerpo que sufren, que son los enfermos, que son los que lo pasan mal, que son los que tienen problemas, que son tantas y tantas personas. Por eso yo creo que en la homilía de San Pablo VI que he preparado, creo que están las claves para hablar de la oración de esta mujer, mujer que, como la Iglesia la define el 11 de octubre, Santa Soledad Torreacosta Virgen. Primero, dice el Papa Pablo VI, María Soledad es una fundadora. Por lo tanto, su oración, su trato con el Señor, su vida espiritual está en la base de una fundadora, de un fundador. ¿Qué es una fundadora en la Iglesia? Pues la fundadora en la Iglesia es, o el fundador, la persona que a través de una mirada al Evangelio tiene esa gracia, ese carisma de enfocar todo el Evangelio, sobre todo a través de esa mirada de fe, de esperanza y de caridad, que cuando la Iglesia lo admite o lo aprueba, se llama un carisma, y que tiene que estar siempre relacionado con la Iglesia, si la Iglesia la aprueba o no la aprueba. Por tanto, ¿qué quiero decir con esto? Porque todos sabemos que el carisma del fundador Francisco de Asís fue la pobreza, la dama pobreza, con ella se desposó. Pero todos sabemos también, por otra parte, que Ignacio de Loyola fue la obediencia, y que Teresa de Calcuta, el carisma, era los pobres más pobres de los pobres, pero siempre con Cristo, ¿no? Cristo pobre, la dama pobreza, Francisco de Asís, Cristo obediente, Ignacio de Loyola, Cristo, sobre todo en Soledad Torreacosta, Cristo enfermo. Es una novedad en la Iglesia. Lo va a decir el Papa Pablo VI, porque hay más institutos, hay otras muchas siervas, muchas otras congregaciones que atienden a los enfermos, a los ancianos, pero la novedad de las siervas de María, que Soledad Torreacosta, quizás por ese carisma de que en aquellos momentos, a lo mejor de una tremenda epidemia, de cólera o de tantas que se llevaban prácticamente a la ciudad, nadie quería ir a las casas a atenderlas. Puede ser que fuese eso, o puede ser sencillamente que necesitaban los enfermos ser atendidos en sus domicilios. Y ahí van ellas, ¿no? Lo cual también tiene una novedad en su vida de oración, y es que la oración es trato personal. La visita a los enfermos
de uno en uno es personal también. Por tanto, la oración de las siervas de María, la oración de Santa Soledad Torreacosta, es una oración que le lleva a tocar el cuerpo y la sangre de los enfermos, de los pobres, ¿no? Con una manera muy peculiar de estar. Por eso, fijaros cómo el Papa Santo también, San Pablo VI, dice: la fundadora de una familia religiosa muy numerosa y difundida, cuando ya la canoniza el Papa Pablo VI. Óptima y provida familiar. De este modo, María Soledad se inserta en ese grupo de mujeres santas e intrépidas. Me paro en esta vida de oración de esta mujer, intrépida. Cuando yo medito muchas veces las misas de Santa María en sábado, que la Iglesia recomienda sobre todo en el tiempo ordinario, me fijo en que en dos prefacios de la misa de Santa María en sábado dicen de María, de nuestra Madre, de la Santísima Virgen, que María fue una mujer intrépida. La intrepidez de la Virgen. Pues el Papa, mucho antes de que se aprobasen esas misas de Santa María, habla de que la Virgen, su vida, su oración, su trato personal con el Señor, su dejarse mover por el Espíritu Santo, fue una mujer intrépida. La intrepidez, que es una palabra que quizás en español utilizamos poco, más en italiano. Italiano es una palabra intrepidez que se suele utilizar mucho, ¿no? Como la misma palabra que utiliza, por ejemplo, el Papa Francisco, periferia. Es una palabra que se utiliza mucho más en italiano, aunque cambia el acento, periferia, la periferia, que es como lo alejado, ¿no? Por eso es precioso en este sentido, porque esta es una mujer de una oración de intrepidez, o sea, de abrirse camino en la relación con Dios, de dejarse llevar por el Espíritu, ¿no? Por eso el Papa Pablo VI habla de que es la oración la que le lleva a descubrir en el Evangelio cuál es su profunda vocación. Mi vocación son visitar a los enfermos, cuidar a los enfermos, estar cerca de los enfermos, ayudar a los enfermos, los más pobres también de los pobres, que son los enfermos, porque ¿quién más pobre que uno que por tener no tiene ni salud? ¿Quién más pobre cuando una persona vive en la soledad de su enfermedad sin ser comprendido? ¿Quién más solo que una persona o que quiere vivir una persona en esa enfermedad muchas veces que no es capaz de comunicar a nadie porque se ha bloqueado lo que le ocurre o lo que le pasa? Y sobre todo cuando una persona está enferma haciéndose las grandes preguntas de la vida, que todo se acaba, que todo se termina, que me puedo morir mañana. Eso, aunque no lo diga o lo explica. Yo siempre me acuerdo con mi padre, enfermo, que yo le cuidé, como a mi madre, mucho tiempo, muchos momentos de mi vida. Yo una cosa que me acuerdo muchísimo de mi padre, que en un momento me dijo, como que no se atrevía a decirme, tengo, hijo, mucho miedo. Es la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. Una persona que está enferma, que no sabe nada de su futuro, que tiene problemas, que no sabe lo que le va a ocurrir, pues tiene miedo. Entonces, lo digo esto porque Santa Soledad Torreacosta enlaza con esa oración intrépida de muchas mujeres. Está el Papa Pablo VI hablando de mujeres, también la han tenido por supuesto los hombres, pero con esa intrepidez de estas mujeres que descubren su vocación en una profunda relación con la palabra de Dios, con el Evangelio, con Cristo. ¿Sabéis quién le pasó también esto? Que le cambió la vida leyendo la palabra de Dios. Santa Teresita del Niño Jesús, que estamos también este año celebrando el 150 aniversario de su nacimiento. Santa Teresita de Lisieux fue leyendo la carta de 1 Corintios 13 de Pablo, donde descubre cuál es su profunda vocación. Había buscado cuál sería mi vocación, si mi vocación era ser misionero, ser mártir. Estaba buscando en todos los carismas, me sentía identificado con todos, pero no me identificaba solo con uno, quería serlo todo en la Iglesia. Hasta que descubrí en la oración, mi vocación es el amor, que es un atrevimiento, como nos decía hace unos días este carmelita especialista en Teresita de Lisieux, el padre Secundino Castro,
que dio una conferencia bellísima, 2 conferencias aquí en Toledo, que dio una de las que dijo, qué atrevimiento, casi ni Jesús se atrevió a decir que su vocación es el amor. Es verdad que Jesús era el amor, pero esta mujer es una mujer intrépida, Teresita Lisieux. ¿Pero cómo es ella? ¿Quién iba pensando antes de esta mujer, fundadora de las Siervas de María, un carisma a la Iglesia que se dedicase a visitar enfermos y que arrancase de Mateo 25? Porque estuve enfermo y visitasteis. Porque había otras muchas instituciones que atendían a los enfermos ya en la Iglesia. La Iglesia siempre se ha caracterizado en sus carismas por estar en el mundo del dolor y por ayudar a las personas que sufren. No ha habido en toda la historia ninguna institución como la Iglesia que haya luchado tanto contra el dolor y que haya estado al servicio de los que sufren. Ninguna. No le ha llegado ninguna ni a la suela de los zapatos. Y esto es lo que hace esta mujer, esta santa mujer. Por tanto, el Papa San Pablo VI desarrolla una oración de fundadora. Lo dice en la homilía, lo podéis encontrar en la liturgia de las horas, el 11 de octubre, Santa Soledad Torreacosta, que yo estoy siguiendo, Virgen. Así lo define la Iglesia esta fiesta, ¿no? Y dice así, termina ya con el tema de fundadora, que es la primera clave de cómo oraba esta mujer, con este carisma de fundadora, que lo descubre en el Evangelio y que le lleva, sobre todo a través de Mateo 25, a hacerse peregrina hacia la casa de los enfermos, caminante hacia la casa de los enfermos. Le llevó el Señor a estar con los enfermos de noche, la mayoría de las veces, de noche, lo cual también tiene una característica muy importante a la hora, muy importante, a la hora de una oración. Jesús oraba también en la noche. La noche también se puede identificar como el momento en que más sufre el enfermo, donde la soledad se hace más tremenda. Es en las noches normalmente cuando uno suele pasar todas sus angustias. Suelen venir todos los fantasmas de la noche. Hemos tenido todos esa experiencia en nuestra propia vida, ¿no? A veces hemos tenido toda la experiencia de estar en la noche angustiado, mal, ha llegado un poco el amanecer y se ha calmado todo, se ha tranquilizado todo. Y hemos visto que las cosas no eran ni tan complicadas como en la noche estábamos meditando, o no eran tan complicado todo como estábamos creyendo en esos momentos. El alba como que ha traído un poco de esperanza. Pues esto un poco son lo que hacen estas mujeres, las siervas de María, visitando los enfermos, ¿no? Visitando y estando con ellas y acompañándoles, sobre todo en la noche, cuando todo el mundo duerme. Ellas llevan esa vida, luego cuando llegan después de atender a los enfermos, suelen ellas acostarse y dormir las horas que tienen que dormir, pues no habría que lo aguantase, incluso enfermería, si no duermen nada, y hace lo cual les hace que su vida sea totalmente una vida distinta a lo que vive todo ser humano, ¿no? Pero es esa gozosa experiencia que yo he conocido a cientos de siervas de María que te cuentan con su santa fundadora, Soledad Torres Acosta, esta maravilla que es el estar a los pies de los enfermos, ayudando a los enfermos. Termino esta primera parte de María Soledad Torres Acosta como fundadora. Dice así: se muestra en este grupo de mujeres santas intrépidas que en el siglo pasado, está refiriendo al siglo XIX, hicieron brotar en la Iglesia ríos de santidad y laboriosidad, procesiones interminables de vírgenes consagradas al único y sumo amor de Cristo, y mirando todas ellas al servicio inteligente, incansable, desinteresado del prójimo. Por tanto, esta es la primera clave que da tan hermosa lo que hace esta mujer intrépida en su vivencia y en su profunda realidad. Vamos a la segunda parte de qué dice el Papa San Pablo VI en la homilía de canonización de esta santa mujer, virgen. Dice lo primero: por esto contaremos a las siervas de los enfermos en el heroico ejército de las religiosas consagradas a la caridad corporal y espiritual, que estamos en el consagrados para la misión. Estamos viendo también en la Iglesia la vida monástica, la vida también activa,
fijaros lo que dice, ejército de religiosas consagradas a la caridad corporal y espiritual. Pero no debemos olvidar un rasgo específico propio del genio de María Soledad Torre Acosta. ¿Cuál es? La forma característica de su caridad, por lo tanto de su oración. Oramos como amamos y amamos como oramos. Dime cómo oras y te diré cómo amas. Dime cómo amas y te diré cómo oras. Eso pasa como con el perdón. Dime lo que amas y te diré lo que perdonas. Dime lo que perdonas y te diré lo que amas. Una persona que dice amar mucho y no perdona nada, yo dudo mucho de que tenga una sintonía con Jesucristo, que es el corazón ilimitadamente bueno del Señor. Es verdad que el perdón también tiene su propio proceso y también tiene sobre todo cuando hemos sido muy heridos, ¿no? Porque a veces es como olvidar quien pudiera, ¿no? Como dice esa canción, olvidar quien pudiera, quitarse del alma recuerdos que apenan, no es tan fácil, ¿no? Pero fijaros, la segunda clave que dice del genio de estas mujeres intrépidas que se dedican en el ejercicio de la caridad, ¿qué va a decir el Papa San Pablo VI en la homilía como segunda clave de la oración de esta mujer? Es decir, la asistencia prestada a los enfermos en su domicilio familiar. Estuve enfermo y me visitasteis. Fijaros que esta es la clave de lo que significa a los enfermos en su domicilio familiar. Forma esta que ninguno, así nos parece, había ideado en forma sistemática antes de ella. Es un carisma. Es una oración que le lleva a esta mujer a hacerse presente y a visitar a los enfermos en sus domicilios familiares y en la noche, sobre todo en la noche. Porque durante el día pues puede tener distintos aspectos, pero es en la noche. No solamente en la noche de lo que es una enfermedad y un sufrimiento, sino en la noche incluso del corazón, en la noche de la angustia, que es cuando el enfermo más pasa horas sola y pensando, ¿no? Donde a veces la presencia de estas mujeres hace que sea un bálsamo su vida para sus heridas, ¿no? Y lo tanto ella no solamente hace que sea una visita esporádica, no solamente hace que sea una visita esporádica a los enfermos, como quizás podemos hacerla nosotros, sino que le acompañan en su proceso y en su camino hasta el final. Y muchas veces una temporada larga que no pueda el enfermo moverse, el pobre enfermo no puede tener ni siquiera capacidad de valerse, ¿no? Todo esto, a mí me parece que esta visita domiciliaria, basándose en el texto de Mateo 25, como forma expresa de un carisma que brota de una profunda oración, pues yo pienso que es una auténtica intrepidez la que viven estas mujeres, ¿no? Termina el Papa Pablo VI diciendo en esta segunda parte: había ideado en forma sistemática, y antes de ella nadie lo había hecho así, confiar a las religiosas pertenecientes a institutos canónicamente organizados. O sea, decir que cuando la Iglesia, en la profunda vida de oración, hace esta realidad y ayuda a vivir esta realidad, yo creo que en ese sentido podemos decir que lo vive de una manera como nunca jamás lo había aprobado la Iglesia. Es un carisma aprobado por la Iglesia, porque hasta entonces podía haber personas esporádicas, pero nunca de una manera como aparece en las constituciones y aparece sobre todo en el directorio de la vida de las siervas de María. Por tanto, Santa Soledad Torre Acosta, su oración era una oración que estaba unida al dolor y al sufrimiento de los enfermos, en la noche como Jesús en su pasión y en su agonía. Y era una oración que le lleva sobre todo a cantar las misericordias del Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor, anunciaré tu fidelidad por todas las edades, ¿no? Son las personas que podíamos decir que ante la vida de oración hay dos tipos de personas: las personas que esperan y las personas que van.
las personas que esperan y las personas que proponen. Pues Santa Soledad Torracosta hace una oración intrépida como la Virgen en la visitación. Lucas 2. María no espera. María va a la montaña a visitar a su prima Isabel. Ella no se queda en casa. Pues algo ocurre con esta vocación de la sierva de María. Ella se dispone a visitar a los enfermos, como María durante unos meses está atendiendo a su prima Isabel, que embarazada como ella también esperaba una ayuda hasta que dio a luz a Juan Bautista, a su hijo, ¿no? Por tanto, segunda clave que yo creo que nos puede ayudar, porque tiene unas connotaciones de una oración muy especial y muy intrépida y original de cómo oraba. Quizás muchos de los que estáis aquí y muchos de los que nos siguen, los miles y miles y miles que nos siguen a través de estas catequesis, a través del YouTube, yo creo que podemos descubrir cómo esta mujer, si veis sus escritos y leéis lo que vivía, esta mujer es un auténtico tesoro también para nuestro tiempo, como son los santos. Los santos nunca pasan de moda, porque han conectado con la sintonía más profunda del Evangelio. Han ido a las raíces del Evangelio, han ido a profundizar precisamente en lo más profundo del amor de Dios. Y termino. La fórmula existía desde el mensaje evangélico. Por eso decía yo que Santa Soledad Torracosta lo que ha vivido en su oración es evangelio puro y duro. ¿Cuántas veces habéis leído vosotros como yo? A mí hubo un momento en mi vida en que yo este texto de Mateo 25 me lo pregunté y me cambió muchas cosas de mi vida, lo digo con sencillez. Por ejemplo, ahí dice que estuve en la cárcel y me visitasteis. Y yo dije un día delante del Señor, yo nunca he visitado un preso, nunca he ido a la cárcel. Y me planteé desde entonces visitar la cárcel. Y ahora como obispo, raro es el año que no voy 5 o 6 veces a la cárcel. No es mucho, pero potencio muchísimo también la presencia, por ejemplo, de toda la pastoral penitenciaria. Pero ¿cómo digo que la palabra de Dios, cuando nos la tomamos en serio, porque podíamos decir nosotros, cada uno que estamos aquí, en este tiempo además de Cuaresma, podemos plantearnos donde la Iglesia nos propone la oración, el ayuno y la limosna. Yo he visitado muchos enfermos, yo he visitado muchos en la cárcel, yo he estado muchas veces con los hambrientos, con los sedientos, porque fijaros que, como decía el Papa Juan Pablo II, vamos a ser juzgados y examinados en el amor, pero sobre todo en esto. Porque yo le voy a preguntar al Señor, Señor, ¿cuándo te vi enfermo? ¿Cuándo te vi encarcelado? ¿Cuándo te vi desnudo? ¿Cuándo te vi pobre? ¿Cuándo te vi hambriento, sediento? ¿Cuándo fuiste forastero, inmigrante? Y te dirá el Señor, cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo me lo hicisteis. Por eso la tercera y última clave de la oración de esta mujer es primero que se toma en serio el Evangelio, que es palabra de Dios, que es palabra viva y eficaz. Por eso dice el Papa San Pablo VI cuando la canoniza, esta mujer había leído miles y miles de veces el Evangelio, como nosotros, pero llega un momento que tiene salud, tanto que se hace un carisma, para que ella dice, bueno, ¿qué hago yo por los enfermos? Y en una situación que vive muy parecida a la nuestra, de pandemias y de tantas en las calles y muriéndose gente en algún momento, ¿no? Gracias a Dios nosotros hemos pasado, por lo menos superado esta tremenda pandemia que hemos vivido, por lo menos globalmente en muchos sitios, pero esto lo vivieron muchos santos y ellos se lanzaron a la calle y visitaban los enfermos y visitaban los domicilios cuando no se podía visitar en ese sentido, ¿no? Pero lo hacían, porque ellas veían necesaria que la caridad de Cristo me urge, ¿no? Por eso decía San Pablo VI, la fórmula ya existía. ¿Y cuál es la fórmula que vive Santa Soledad? El Evangelio, sencilla, lapidaria, digna de los labios del Divino Maestro. Estuve enfermo y me vinisteis a ver y me visitasteis. Dice Cristo místicamente personificado en la humanidad doliente. Qué precioso es esto, ¿no? Hay una anécdota en la vida también de San Camilo de Lelis, otro gran santo fundador también, que funda los Camilos, que a mí me impresiona mucho
porque él tuvo también esa experiencia mística de ver a Cristo en los enfermos, en los dolientes, ¿no? Dicen que un día, es que muy parecido a la experiencia que cuenta también Santa Soledad Torreacosta, ¿no? Dice que un día entró en una habitación y estaba un enfermo con una enfermedad de estas ya terminales, estaba prácticamente muriéndose, un olor desagradable, y él entró allí, se puso de rodillas, fijaros, en la noche, y colocó la cabeza sobre el enfermo, ¿no? Y cuentan que estuvo toda la noche orando así. Cuando llegaron los fundados por él, los Camilos, los hijos suyos espirituales que estaban en la comunidad, y lo retiraron porque no sabían dónde había pasado la noche, le encontraron allí a la cabecera de aquel enfermo. Él una y otra vez repetía, pero era Jesús, ¿verdad? Es el Señor, yo toco al Señor, ¿verdad? Era Jesús. Y dicen los hermanos que se fue poco a poco, pero era esa experiencia que tiene, que dice el Papa Pablo VI, no se puede narrar este gran Papa de una manera tan sencilla y tan grande, ¿no? Es la experiencia preciosa, precisamente, de lo que significa esta realidad tan hermosa, ¿no? Estuve enfermo y me visitasteis. Por lo tanto, ¿cómo fue la oración de Santa Soledad Torreacosta? La oración de una fundadora que a través de un carisma inicia, movida por el Espíritu Santo, una obra que la aprueba la Iglesia, porque tiene unas connotaciones únicas. Esto lo vive también con esa intrepidez tan preciosa en la cual ella caracteriza esa llamada a vivir la caridad con los enfermos, y vive esa profunda caridad, ese salir, ese visitar a los enfermos, estar con ellos, ir a sus casas. Y por último, por esto lo vive con lo que podríamos decir, volviendo en su oración una y otra vez a su carisma, que le habla de un evangelio vivo. Por eso tenemos en nuestra vida de oración, cuando un hombre es orante, una mujer tiene una profunda vida de oración, normalmente se toma muy en serio el evangelio. Se toma muy en serio, pero todo el evangelio, ¿no? Todo lo que significa el evangelio. Y en ese sentido, al tomarse muy en serio el evangelio, pues descubre que lo que marca la vida de nuestra vida debe de ser Jesucristo. Y Jesucristo, vivo en el evangelio, es la fuente, la culmen de nuestra vida. Miremos a Jesús presente aquí en la Eucaristía, en esta oración que estamos haciendo, la catequesis que también tiene todas las claves de una oración, y vamos un momento en nuestra oración a meditar. Hoy tenemos también el testimonio de una sierva de María, Sor Yolanda Pinto, y también María Ángeles Fernández nos van a hablar de lo que significa verdaderamente en nuestra vida el testimonio de esta gran mujer, Santa Soledad Torreacosta, que oraba para la vida y vivía orando. Vayamos a asistir con alegría, vayamos con humilde sencillez, vayamos a servir a los que sufren como ángeles de amor. Somos siervas de María, nuestra Madre, ella es salud de los enfermos. Nuestra mirada está puesta en su ternura y en la grandeza de su amor. Pues es a Cristo, a quien vamos a visitar. Pues es a Cristo, en cada enfermo, a quien vamos a consolar. Jesús en cada enfermo se ha encarnado y ha hecho propio su dolor. Y es por eso que Jesús nos ha llamado a encarnar su dulce amor. Como María respondemos jubilosas, he aquí la esclava del Señor.
la voluntad de mi Señor. Pues es a Cristo, a quien vamos a visitar. Pues es a Cristo, en cada enfermo, a quien vamos a consolar. Pues es a Cristo, a quien vamos a visitar. Pues es a Cristo, en cada enfermo, a quien vamos a consolar. Gracias, don Francisco. Bien, pues la historia de mi familia con las siervas de María comenzó siendo una historia, podríamos decir, pensábamos que iba a ser una historia de servicio de las siervas de María hacia nuestra familia, y ha terminado y ha sido así, por supuesto, y es así, sigue siéndolo, pero sobre todo yo lo definiría como una historia de amistad, de comunión como iglesia que somos, porque bueno, nos conocimos hace 20 años más o menos, porque bueno, mi abuela estaba enferma, estaba en la cama, tenía Alzheimer, y mi madre acababa de sufrir un accidente de tráfico y no podía cuidar en condiciones a mi abuela, y bueno, pues necesitábamos su ayuda. Era un momento muy agobiante para la familia y no sabíamos a quién recurrir, y resulta que eran nuestras vecinas, estábamos al lado y ellas vinieron. Como digo, comenzaron con esa historia de servicio que va innato, como ahora vamos a conocer un poco más en su carisma. Y atendieron y sobre todo nos dieron paz, atendieron a mi abuela como yo creo que nadie lo hubiera hecho, y especialmente dieron paz a nuestra familia porque era un momento de mucha dificultad y su presencia en casa lo cambió todo. Mi abuela pues falleció, pero las siervas, las hermanas se quedaron en casa, se quedaron en nuestra familia, se quedaron en nuestros corazones hasta hoy, y yo espero que por siempre, porque bueno, pues esto es lo bonito también, ¿no? Como ellas ya en teoría no tenían que venir a casa a prestarnos esa ayuda, ese servicio, esa misión, pero seguían viniendo. Era lo más habitual, era que tocasen el timbre y apareciese por casa alguna sierva de María, decir: hola, buenos días, ¿qué tal estáis? Voy a no sé qué sitio, vengo de servir esta noche, de acompañar a enfermos, y ahora venía a deciros buenos días al pasar por delante de casa. Otros días venían pues simplemente a saludar, a echar una mano también cuando en otros momentos hizo falta. Es decir, que para mí la presencia de las siervas ha sido desde hace 20 años habitual, y sobre todo en ese espíritu de comunión, porque lo que, como decía antes, iba a comenzar o comenzó siendo un servicio, podríamos decir, físico, de atención a una persona, ha terminado siendo también un servicio de acompañamiento espiritual, de acompañamiento en la comunión, como digo, al ser iglesia, al sentirnos y al pertenecer a la iglesia, y una historia de amistad, porque su labor, su misión, y ahora me gustaría que nos lo contase Sor Yolanda, pues es mucho más que atender a enfermos. Yo creo que atender a enfermos, cuando tenemos esa vocación, hay muchas personas que la tienen y lo hacen de maravilla. Estoy pensando, por ejemplo, en las enfermeras, en los enfermeros, en los médicos, en los sanitarios en general, pues lo hacen y de maravilla, por supuesto que sí. Pero su vocación nos permite recibir de ellas mucho más. Y ese mucho más es sentir de ellas el amor de Dios, simplemente con su presencia, simplemente con su palabra, simplemente, que no es poco, con su testimonio.
Yo, como decía, pues vinieron a casa hace 20 años y yo no quiero que se vayan nunca de nuestros corazones. Tengo un recuerdo muy especial a tantas hermanas que han pasado. Así de pronto me surgen nombres que han tocado a la puerta de casa y han estado con nosotros, pues Sor Margarita, Sor Carmen, Sor María, Sor Micaela. Luego yo he conocido a Sor Pilar, que ahora, si no recuerdo mal, está en Camerún. Es decir, que al final hemos tenido ahí un encuentro muy bonito y a mí me ha permitido conocer una parte de la Iglesia que reconozco para mí era muy desconocida y que gracias a ellas pues lo conozco algo más. Y me gustaría que ahora fuera Sor Yolanda quien nos contase de dónde viene todo esto que yo, pues muy humildemente he querido y muy sencillamente transmitir el testimonio que yo vivo en casa o que nosotros, mi familia, vivimos en casa. Pero yo quiero conocer, Sor Yolanda, de dónde viene, cuál es ese carisma, cuál es esa espiritualidad de las siervas de María. Sí, pues nada, primero darte las gracias por el testimonio tan bonito que has dado. La verdad que, pues sí, de alguna manera emociona oír hablar así de nuestra misión y de nuestras hermanas, que son siempre un testimonio y un referente para las que pues vamos detrás, sí, un poco más jóvenes, ¿verdad? Nuestra congregación nace en el 1826 en Madrid y nace pues porque sencillamente existe una laguna en la Iglesia que está sin cubrir. Todo carisma es un don del Espíritu Santo que da en un momento concreto para cubrir una necesidad concreta. Y fue en el 1851 cuando comienza nuestra congregación. Nuestra fundadora es madrileña, Santa María Soledad Torres Acosta. Ella nace en el 1826 en Madrid, en la calle de la Flor Baja. Es madrileña y muy castiza. Y bueno, el inspirador de la obra es un sacerdote que se da cuenta que en la Iglesia, como he dicho, hay una laguna. Existen hospitales, pero en realidad tampoco demasiados, y con unas atenciones pues un poco precarias, como es la época que se vive en la España del siglo XIX. En una tertulia de las que él tenía en el barrio de Chamberí como párroco, surge la necesidad de una persona que necesita que su hija sea cuidada en el domicilio. Y entonces a él, pues bueno, el Espíritu Santo le inspira, ¿no?, que se podría hacer una fundación, una asociación. Comienza siendo una asociación de unas mujeres pues, que se dediquen desde una consagración al Señor a cuidar a los enfermos en sus propios domicilios. Estamos hablando del siglo XIX, cuando pues, la mujer no sale prácticamente sola de casa y es impensable incluso que salgan de noche y que pasen la noche fuera de casa. O sea que en ese sentido, pues sí, fue como algo muy avanzado, ¿no?, en la historia de la mujer y también en la historia de la Iglesia. Esta fundación se lleva a cabo con un espíritu de servitas, los siervos de María, porque bueno, pues el inspirador, don Miguel Martínez y Sanz, cura párroco de Chamberí, como decimos, así quería que fuera, era muy devoto de la Virgen de los Dolores y nuestra fundadora está entre las 7 primeras señoras que comienzan esta historia, ¿no?, esta aventura. Ella es la 7ª que es escogida y bueno, casi porque hacía falta que fuera 7, el número 7 por la historia de los servitas. Y bueno, con el correr de los tiempos las cosas no vienen bien. El inspirador de la obra, don Miguel Martínez y Sanz, marcha misionero a Fernando Po y le deja al frente a Santa María Soledad Torres Acosta. Y le dice: Soledad, no te vayas, porque si tú te vas, esta obra perecerá. Y bueno, se queda como la piedra angular de la congregación y desde ese momento se la considera fundadora. Casi 200 años, como nos dice, 200 enseguida, que va a cumplirse del nacimiento de la santa fundadora. Sí. Y claro, en estos 200 años la sociedad ha cambiado mucho, la atención médica, sanitaria, los cuidados sanitarios han evolucionado mucho y para bien en la mayoría de los casos,
Entonces, ¿cuál es la misión, cuál es la labor, cuál es la presencia, cuál es la actualidad de las siervas en este momento del siglo XXI? Sí. Bueno, primero decir que Jesús nos dice en el Evangelio que a los enfermos los tendremos siempre entre nosotros, con lo cual es una misión que no se acabará nunca. Sí, es una misión actual. Nuestra misión como tal, por carisma, por espiritualidad, es verdaderamente muy actual en el hoy de nuestra historia, porque, bueno, el cuidado del enfermo hoy es más globalizado. Podemos hablar a veces incluso ya no solo de hospitales, sino de empresas hospitalarias, con lo cual uno va, hace su trabajo, demás. La presencia de la Sierva de María es distinta. Tenemos una doble vocación. Vocación enfermera, porque para ser enfermera, sea seglar o sea religiosa, tienes que ser vocacionado. Tenemos vocación enfermera y tenemos vocación a la vida consagrada. Entonces, esos dos aspectos son muy importantes en una Sierva de María. Tenemos que estar muy preparadas profesionalmente a nivel de técnicas y demás, por eso todas somos diplomadas en enfermería, pero también tenemos que tener esa otra faceta de consagración que da sin querer pues un plus al cuidado del enfermo, porque al enfermo hay que cuidarle en su totalidad. El enfermo es cuerpo, pero es también espíritu, y a veces donde no llega la técnica puede llegar el amor, la comprensión, la escucha, la acogida, el cariño. Son dos vocaciones en una sola vocación. Que sigue siendo actual. Muy actual, sí. Las hermanas pues seguimos cuidando enfermos a domicilio de forma personalizada, individual, etcétera. Las hermanas siguen trabajando en clínicas. Tenemos campo de misión en África, en Asia, incluso en América. Y bueno, sí, seguimos en misión. Es verdad que la escasez de vocaciones hace que pues haya que ir cerrando estructuras, y se hace pues también en base a una revitalización de esa misión. Pues yo no tengo más que efectivamente darles las gracias por haber compartido este testimonio, desde luego, con todas las personas que siguen este encuentro, este taller, esta escuela de oración. Pero también, y de un modo personal, como decía al principio, las gracias a todas las que han pasado, todas las que están, todas las que quizá no lleguemos a conocer personalmente, pero que en tantos lugares del mundo efectivamente están llevando los cuidados sanitarios, pero también los cuidados espirituales. Sí. Y no solamente al enfermo, sino, y como decía cuando hablaba de nuestra experiencia personal, también a la familia, sí, que es tan importante. Así que, Sor Yolanda, muchísimas gracias y mi agradecimiento a todas las hermanas. Gracias. Gracias a ti. Hasta la próxima semana, que continuaremos con nuestras catequesis sobre la oración, pidiéndole al Señor que nos ayude con estos maestros de oración, como hoy Santa Soledad Torreacosta, a descubrir el sentido profundo de nuestra oración cristiana. Precisamente en este tiempo de Cuaresma, qué hermoso es orar con estos testigos de santidad y de amor que entregaron su vida por Jesucristo, por el Evangelio, y sobre todo hicieron de su vida un auténtico gesto y una auténtica entrega de amor y caridad, especialmente como en el caso de esta mujer, a los enfermos y a los sufrientes.